pero es un ministerio que trae grandes beneficios. Yo he visto en los 33 años que llevo de practicar este ministerio a miles de personas que han sido liberadas, transformadas por el poder de Dios a través de este ministerio. Por eso, aunque el ataque del enemigo ha sido feroz, no he desistido, no he renunciado. Sigo adelante, confiado en el poder de Dios, sabiendo que Dios y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tendremos reveses, pero serán muy temporales, pero a la larga vamos a entrar a una victoria total, absoluta, contra todas las fuerzas del maligno. Esta mañana, o ya es esta tarde, vamos a estudiar el primer mensaje en sus hojas, que se intitula El espíritu de enfermedad. ¿Cuántos tienen listos su legajo de hojas, su manual? Pues hermanos, vamos a no solamente a seguir el bosquejo, sino a ir anotando algunos pasajes bíblicos que quizás se me pasaron por alto. Este tema es tan rico que es imposible en 45 o 50 minutos cubrirlo todo, pero yo espero, hermanos, de que el Espíritu Santo nos ayude y que podamos hacer lo mejor posible para que ustedes puedan entender la importancia, la validez de este ministerio. Vamos a leer Lucas capítulo 13, comenzando con el versículo 10. Lucas 13:10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar, en estos pues venid y sed curados, y no en el día sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarle esta ligadura en día sábado. Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo llegó a una sinagoga. No identifica el lugar exacto. Podría haber sido una de las muchas ciudades de Israel. Él entró a la sinagoga y una de las primeras cosas que vio fue una mujer que estaba en un estado físico lamentable. Era una mujer ya de bastante edad, una edad avanzada, que estaba encorvada, no se podía enderezar, no podía levantar la cabeza, porque una enfermedad había invadido su cuerpo que la había dejado en un estado de invalidez. La enfermedad se había alojado, lo más probable, en la columna vertebral, o lo que otros llaman la espina dorsal. Ella estaba doblada, de modo que cuando andaba con la nariz pegada al suelo. La mujer pues tenía mucho problema para poder hacer los oficios del hogar. Seguramente, hermanos, ella vivía muy atemorizada, muy acomplejada por su enfermedad. Y cuando Jesús la vio, sintió una gran lástima, sintió misericordia, sintió compasión. Y sin mediar palabra, se acercó a ella. Fue y le dijo estas palabras. Le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Jesús había discernido que la enfermedad de esta mujer no era una enfermedad natural, sino que era una enfermedad sobrenatural. Era una enfermedad de origen espiritual. La causa de esta enfermedad no era una invasión de microbios, gérmenes, bacterias, sino que era una invasión de un espíritu malo. Un demonio había entrado. Un demonio se había colocado en esa parte de su cuerpo que estaba causando este problema de orden físico. Ella tenía espíritu de enfermedad. Por eso lo primero que el Señor Jesucristo tuvo que hacer fue ponerla en libertad, declararla libre. No encontramos en este pasaje que Jesús haya reprendido o haya expulsado a los demonios, sino que simplemente, usando la autoridad que él tenía en Dios, él la declaró libre. Mujer, libre eres de tu enfermedad. Yo creo que en ese mismo momento los demonios abandonaron su cuerpo, sin mayores manifestaciones. Como dijo el hermano Armando hoy, a veces cuando uno avanza en el misterio de liberación, uno deja de ver
las manifestaciones no son tan intensas, no son tan violentas, como que los demonios lo respetan a uno más por la experiencia que ha adquirido, por la autoridad que uno ha desarrollado, y entonces ellos huyen, ellos salen y huyen ante la presencia y más aún ante la palabra del siervo del Señor. La mujer quedó libre, pero todavía tenía su problema físico, todavía estaba encorvada. Por tanto, el Señor Jesucristo llegó y le colocó las manos encima y le ministró, además de la liberación, la sanidad. La sanidad y la liberación son ministerios complementarios. Una cosa es la liberación, que es la expulsión de demonios, y otra cosa es la sanidad, que es la restauración de la sanidad tanto física como emocional. Muchas veces la liberación tiene que preceder a la sanidad. Muchas veces no puede haber sanidad ni por medio de la oración ni por medio de la medicina hasta que el demonio haya sido expulsado del cuerpo. Por ejemplo, si yo salgo corriendo aquí por las calles y me tropiezo, me caigo, pudiera ser que al aterrizar me introduzca en el cuerpo algún objeto extraño, un pedazo de vidrio, un pedazo de metal. Ese objeto extraño va a producir una infección, se va a empezar a inflamar, seguramente va a producirse una infección, puede ser que empiece hasta a supurar, no solo sangre sino pus. Ahora, de nada me serviría a mí ir a una farmacia y comprar una pomadita de sulfatiosol o una pomadita de penicilina y ponérmela en la herida, porque mientras el objeto extraño permanece en el cuerpo, esa infección se va a seguir desarrollando. Lo primero que tengo que hacer es extraer el objeto extraño. Quizás yo lo pudiera hacer con unas pinzas, pero a veces, hermanos, el objeto es muy grande, tal vez se ha introducido bastante hondo en el cuerpo y sería necesario ir a una clínica que el doctor haga una cirugía menor, haga una incisión y con mucho tacto extraiga aquel objeto extraño. Al salir el objeto extraño, ¿qué va a suceder? Va a empezar el proceso de restauración, ya sea por medios naturales, porque el cuerpo tiene un sistema inmunológico, tiene defensas que combaten las enfermedades, o con la ayuda de algún medicamento, ya sea por la vía oral o cutánea, o aún por medio de alguna inyección para combatir la infección si es que está muy profunda y está muy desarrollada. Pues, hermanos amados, los demonios son objetos extraños, mejor dicho, seres extraños, que invaden el cuerpo humano. Como le dije ayer a ustedes, hermanos, el punto de contacto de los demonios en nosotros es ¿qué? El pecado. Cuando nosotros pecamos, nos exponemos a una invasión de espíritus malos. El demonio penetra al cuerpo humano a través del pecado. El pecado le da una abertura al demonio para que entre y para que obre en nosotros. Por ejemplo, allí en Eclesiastés 10, versículo 8 dice que al romperse el vallado, la serpiente entra, y al entrar muerde, y al entrar inyecta su veneno mortal. Dios nos ha rodeado. Nosotros como cristianos tenemos defensa, no solo física, sino espiritual. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice el que es nacido de Dios no peca, sino que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ese pasaje en 1 Juan capítulo 5, versículos 18 y 19 nos enseña que al pecar, el vallado o el cerco de protección que Dios ha puesto alrededor de nosotros se rompe. Entonces la serpiente, que es Satanás, tiene el derecho de invadir y de morder y de inyectar su veneno en nosotros. Casi todas las enfermedades, hermano, no diga todas en el sentido absoluto, porque no podemos generalizar, pero muchísimas enfermedades son el producto de la invasión en nuestro cuerpo de espíritus de enfermedad que se alojan en algún miembro, que se alojan en algún órgano, y esos demonios han podido entrar casi con impunidad porque hemos pecado y nos hemos resistido
a la confesión. El Espíritu Santo nos ha querido llevar al arrepentimiento, pero nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo lo haga. Y un pecado inconfeso es un pecado que le da derecho legal al enemigo de operar en nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos, para recuperar la salud? Pues extraer el objeto extraño, que es el demonio, y entonces el proceso de restauración, tanto emocional, física como espiritual, se inicia en ese mismo momento. Amén, hermanos. Esta mujer tenía un demonio, un espíritu de enfermedad, y el Señor Jesús, para poderla sanar, para poderla restaurar, tuvo que expulsar ese demonio con la palabra de autoridad que le había sido encomendada. Yo oí un predicador hace algunos años que decía por televisión que esta mujer no tenía un demonio, lo que esta mujer tenía era una enfermedad psicosomática, que ella pensaba que estaba enferma y por tanto estaba enferma. Pero hermanos amados, en este mismo pasaje bíblico, y ya lo leímos en el versículo 16, dice Jesús: esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la tenía ligada, atada, ¿por cuánto tiempo? 18 años. ¿Quién era el causante de esta enfermedad? Satanás. ¿Y qué había puesto Satanás en el cuerpo de esta mujer? Un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad poco a poco fue deteriorando el cuerpo al grado de que la mujer no podía estar erguida, su cuerpo estaba doblado, ella no podía enderezar ni aún con el mayor esfuerzo posible. Eso demuestra, hermanos amados, de que un gran número de enfermedades son el producto de una operación de espíritus malos en nosotros. Ahora, no vamos a decir que todas las enfermedades son sobrenaturales. Hay muchas enfermedades naturales que son el producto de golpes, que son producto de infecciones, porque vivimos en un mundo contaminado. El agua está contaminada, el aire está contaminado, y hay enfermedades que son el producto aún de las sustancias químicas que son producidas por los automóviles, que son producidos por las fábricas. Nosotros estamos rodeados de sustancias de origen químico que causan también un envenenamiento que resulta en alguna enfermedad que puede ser sencilla o puede ser sumamente grave. En esta mañana no vamos a hablar de las enfermedades naturales. Esas son las enfermedades que se pueden combatir con la medicina, y la medicina ha sido muy efectiva. Pero le puedo decir, hermanos, desde aquí con toda certeza que las enfermedades de origen satánico no las puede combatir la ciencia médica. La ciencia médica solo puede ofrecer en esos casos un ligero alivio, una mejoría. La ciencia médica, por medio de la medicina, solo puede controlar el desarrollo de la enfermedad, retardarlo, puede minimizar los síntomas, pero no puede curar. Tomemos un caso: la diabetes. La diabetes es una enfermedad incurable. El diabético está condenado durante el resto de su vida a tomar insulina, ya sea en pastilla o ya sea en inyección. La insulina no cura la diabetes, solo que controla. Pero ustedes saben, hermanos, que con el correr de los años el diabético, aunque esté tomando insulina, va a desarrollar algunos problemas físicos aún más graves. Por ejemplo, la gangrena. Le van a tener que amputar algún miembro de su cuerpo. La ceguera, y etcétera, etcétera. Porque la diabetes médicamente es incurable. Y en los 33 años que llevo yo de ministerio en liberación y sanidad, la mayoría de los casos de diabetes que yo he tratado son demoníacos. La mayoría de los casos que yo he tratado han sido resueltos favorablemente cuando el demonio es discernido y cuando el demonio es expulsado por el poder de Jesucristo. Yo he descubierto, hermanos, que muchas personas diabéticas están en esa condición porque le dieron lugar a un profundo rencor. La amargura de espíritu, créanlo o no lo crean, es causa común de la diabetes. Cuando usted se resiste a perdonar, a restaurar relaciones, ese resentimiento, ese rencor puede causar enfermedades físicas, y una de las más comunes es la diabetes. Ahora, para que un diabético pueda sanar,
El demonio, que es el causante de la diabetes, tiene que ser descubierto y tiene que ser echado. En Proverbios 26, versículo 2, dice que la maldición sin causa nunca viene. La maldición no se asienta sobre nosotros, no aterriza sobre nosotros, a menos de que haya una causa. Y la causa nosotros la damos. Por medio de nuestros propios pecados, o por medio de los pecados de nuestros ancestros, el demonio adquiere derechos de aterrizar en nuestras vidas y causar disfunciones o trastornos de salud. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. 18 años había sufrido implacablemente a manos del enemigo. Su cuerpo se fue deteriorando más y más al punto de que ella ya estaba en un estado de invalidez o semi-invalidez. Pero cuando Cristo la vio, sintió misericordia y le ministró. Primero la liberación, después la sanidad. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas campañas de sanidad no tienen todos los resultados deseados es porque el predicador muchas veces no ministra liberación. Con una oración masiva, una oración de fe, cree que con eso van a sanar todos los enfermos, y no es así. Tal vez un 30% de las personas reciben beneficio, pero los demás, ¿cómo se van? Decepcionados, se van tristes, porque aunque asistieron a la enseñanza y asistieron a la administración, no recibieron la sanidad que esperaban. Y es porque el demonio no fue expulsado. Para que puedan recibir sanidad, los que tienen enfermedades de origen sobrenatural tienen que ejercitarse el ministerio de liberación. Ese demonio tiene que ser enfrentado, tiene que ser atado, tiene que ser reprendido, tiene que ser debilitado, tiene que ser expulsado. Al salir el demonio, ya sea con la medicina o sin la medicina, se inicia el proceso de restauración. ¿Ya me están entendiendo, mis hermanitos? Satanás tenía esta mujer atada como tiene atada a muchas personas dentro y fuera de su pueblo hoy. En estas notas que les entregamos, hermanos, ustedes notarán debajo del titular, debajo del tema, que hay dos pasajes en Gálatas 3, 7, 16, 29, donde identifican a esta mujer como una mujer creyente. Esta mujer no era una impía. Cristo no la encontró en un prostíbulo, no la encontró en una cantina, lo encontró en una casa de oración. La encontró reunida con el pueblo de Dios, dándole a Dios el tributo que solo Él merece. Aquí en el versículo 16 de Lucas capítulo 13, dice: a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la tenía ligada. Ella era una hija de Abraham, y el hecho de ser hija de Abraham no significa que era una mujer judía, hebrea, sino que era una hija de Dios, por la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: si vosotros sois de Cristo, simiente o hijos de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Nosotros heredamos la promesa de Dios, y hay una promesa de sanidad en el pacto abrámico, lo heredamos por medio de la fe. Por ejemplo, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, la sanidad del cuerpo está incluida dentro del pacto abrámico. En Deuteronomio 7, versículo 12 dice: será que por haber oído estos derechos y guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Está hablando del pacto que Dios concertó con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice en el versículo 15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Oigan bien, toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Cuando uno ejercita su fe, entonces Dios cumple en nosotros las promesas que Él le dio a nuestros antepasados espirituales, de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, somos herederos de esas promesas. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham. Y por lo tanto, herederos de las promesas. Y una de las promesas que Dios le dio a Abraham está aquí en Deuteronomio capítulo 3 y en el versículo 15, una promesa de sanidad. Y quitará Jehová de ti, ¿cuántas enfermedades? Todas. No hay enfermedad que Dios no pueda vencer, no hay enfermedad que Dios no pueda expulsar.
Allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, en el Salmo 103, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos creen que eso es efectivo en Cristo Jesús? El perdón de los pecados es un producto de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos perdonados de todos los pecados que hemos cometido. Pero a la segunda parte del versículo dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas? Todas. Cuando uno cree en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, entonces uno es sano de todas las enfermedades que haya adquirido a través de sus años de vida. La enfermedad, hermanos, fue llevada por Cristo Jesús en la cruz. Dice la Biblia, ciertamente Él en la cruz llevó nuestras enfermedades y ciertamente Él en la cruz sufrió nuestros dolores. Por la llaga de Cristo fuimos curados por medio de su sacrificio redentor. Y ahora por medio de la fe nosotros podemos entrar a poseer la liberación, podemos entrar a poseer la sanidad. Es un beneficio que nos corresponde a nosotros, porque por medio de la fe nos hemos transformado en hijos de Dios o en hijos de Abraham, que es la misma cosa. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Entonces aquí encontramos, hermanos, de que esta mujer, por ser hija de Abraham, tenía derecho a la sanidad. Y Cristo le ministró en el área de su necesidad. Le ministró primero liberación y después le ministró sanidad. La liberación y la sanidad son ministerios complementarios. Si usted solo cree en sanidad, su ministerio va a ser muy limitado, porque van a haber muchas enfermedades que no van a responder a una sencilla oración de fe. Las enfermedades naturales son sanadas por una oración de fe, pero las enfermedades sobrenaturales solo responden a una oración de lucha, a una oración de reprensión, cuando uno enfrenta al demonio y obliga al demonio a salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Causas espirituales de la enfermedad. Hermanos, no todas las enfermedades tienen la misma causa. Y no vamos a poder estudiar este tema a profundidad como quisiéramos, pero ustedes notarán que ahí hay 6 causas diferentes. A veces las enfermedades son pruebas. Dios está sometiendo a prueba nuestra fe. Por ejemplo, el caso de Job. Job fue atacado por una maligna sarna. La enfermedad era de origen satánico. Pero Job más tarde confiesa que esa enfermedad era una prueba a la cual Dios lo estaba sometiendo. Miren allí los versículos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 7, y en el versículo 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué estaba haciendo Dios con Job? Lo estaba sometiendo a prueba. Y era una prueba física, porque en el versículo 5 del mismo capítulo dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Su carne y su piel se habían corrompido por completo. Estaba siendo comido a los gusanos en vida. Pero Job dice, esta es una prueba a la cual Dios me está sometiendo. Miren en el capítulo 23 del mismo libro, en el versículo 10, mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. ¿Qué estaba haciendo Dios con Job al permitir esta enfermedad? ¿Lo estaba qué? Probando. Y muchas veces, hermanos, Dios nos va a probar en el área de la salud. Ahora, ¿cómo se vencen las pruebas? Gimiendo, llorando, lamentándonos de nuestra suerte, reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe cómo se vencen las pruebas? En el silencio. Callar y esperar en Dios. Y esperar en Dios resignadamente. Y esperar en Dios pacientemente. Sabiendo que después de la prueba, Dios nos va a sacar a una experiencia de abundancia en Cristo Jesús. Mira lo que dice el Salmo 66 en cuanto a las pruebas. Salmo 66, versículo 10. ¿Por qué tú nos probaste, oh Dios? Ensayastenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste anchura o apretura, en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos, ¿a qué? A la abundancia.
Dios nos prueba para luego sacarnos a la abundancia. ¿Qué está probando? Nuestra fe, nuestra confianza. La Biblia dice que Dios nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios nos prueba para ver si nos vamos a someter a sus mandamientos o no. Pero pasada la prueba, Dios nos va a sacar a la abundancia. Y eso fue lo que le pasó a Job. Cuando él por fin reconoció que no era tan bueno, tan justo, tan perfecto como algunos lo creían, que él había cometido ciertos pecados que incidían en el área de la salud. Anoche hablamos de eso, la amargura, la rebelión, etcétera, etcétera. Entonces dice que él hizo una confesión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. ¿Por qué se tuvo que arrepentir Job? Porque aunque era justo, todavía tenía en su vida ciertas debilidades y ciertos defectos, como cualquier ser humano. Cuando la Biblia habla de la perfección, no está hablando de la perfección absoluta. Esa perfección solo la tiene Dios. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, dice: no que yo ya sea perfecto, ni que ya haya alcanzado, mas prosigo al blanco, al premio, al blanco de la soberana vocación. Más en 1 o 2 versículos más tarde dice: mas nosotros que somos perfectos sintamos lo mismo. En un versículo dice: no que seamos perfectos, y el otro versículo dice: nosotros que ya somos perfectos. ¿Habrá contradicción? No. Está hablando de 2 clases de perfección. La perfección absoluta, esa no la vamos a alcanzar sino hasta la resurrección de los muertos. Es una perfección relativa. Y nosotros sí podemos llegar a una perfección relativa en esta vida. Ser perfectos en nuestro corazón, ser perfectos en amor, amar a Dios entrañablemente, amar a Dios y amar al prójimo con todo nuestro corazón. Esa es la perfección a la cual podemos aspirar en esta vida, a una plena madurez espiritual. Yo creo que en ese sentido Job era perfecto en su generación, pero él, con el ambiente árido, donde no había ni una gota de agua, donde no había sombra de ninguna clase. ¿Y cómo reaccionaba el pueblo cuando llegaba a esos lugares? A murmurar, y murmurar, y murmurar. Y eso fue atrasando el viaje que hubiera podido durar unas semanas o a lo más unos meses, tardó 40 años, porque cada vez que Dios sometía al pueblo a una prueba, la murmuración. Y así somos nosotros hoy. Cuando perdemos la salud, nos quejamos. Cuando perdemos el trabajo, nos quejamos. Nos enojamos con Dios. Le reclamamos hasta violentamente: Señor, yo te he servido. Yo no he dejado de asistir a la iglesia. Yo no he dejado de dar mis diezmos. Yo no he dejado de leer la Biblia. Yo no he dejado de orar. Yo no he dejado... ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, hermanos, sencillamente porque Dios, en sus planes eternos, determinó que esa prueba era necesaria para que pudiéramos crecer, desarrollar, madurar y llegar al punto donde Dios podía usarnos como Él lo quiere hacer. Amén. No puede Dios hacer lo que Él quiere con lo que es suyo. Yo tengo en mis manos un esferógrafo, un bolígrafo, es un instrumento para poder escribir, ¿no? Me sirve mucho. Pero si yo quiero quebrar esto, ¿lo puedo quebrar? Y si lo quiero regalar, ¿lo puedo regalar? Y si lo quiero botar, ¿lo puedo botar? Sí, porque es mío. Y tú y yo somos de Dios. Fuimos comprados con precio, con la sangre de Cristo Jesús, y Dios puede hacer con nosotros lo que Él crea necesario para llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. Y cuando nos lamentamos, nos quejamos, cuando nos ponemos enojados con Dios y le reclamamos violentamente, lo único que estamos haciendo es complicar el cuadro, hacer más difícil la solución de nuestro problema. Atrasamos el proceso de Dios. Y muchas veces, hermanos, tenemos que volver a experimentar las mismas cosas vez tras vez, porque no hemos aprendido la lección que Dios nos quiere enseñar en la prueba. En segundo lugar, dice que la enfermedad puede ser un castigo. Y allí ustedes notarán en A, dice en la vida del creyente, y B, en la vida del inconverso. Es diferente. En la vida del creyente, Dios usa la enfermedad para reprendernos y corregirnos. Amén. En cambio, en la vida del inconverso, Dios usa la enfermedad para emitir y ejecutar juicio.
Es totalmente diferente. Yo quisiera darles unos 2 o 3 versículos en cuanto a la enfermedad en la vida del creyente. Busquemos en 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Hay un versículo que muchos cristianos hoy en día desconocen, pero es un versículo, o un par de versículos que nos puede ayudar nosotros mucho cuando nos toque enfrentar alguna enfermedad. Dice en el versículo 1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. La palabra armado es un término militar. Tenemos que armarnos, usar de las armas de Dios para defendernos y para protegernos. Estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Por qué es que Dios permite que nosotros suframos en la carne, en este cuerpo físico? Para que dejemos ¿de qué? De pecar. Es una llamada de atención, es una advertencia, es una reprensión divina. Cuando nosotros enfermamos, el Señor nos está diciendo, hay algo fuera de orden en tu vida. Examina tu vida, corrige tu vida, porque hay algo en tu vida que no es del agrado de Dios. Dios quiere que dejemos de pecar. Amén. Ahora versículo 2, para que ya el tiempo que queda en la carne, el resto de sus días, los años que Dios le permita vivir en la tierra, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hermanos amados, una de las causas más comunes de la enfermedad es la concupiscencia de la carne. Cuando nosotros le damos rienda suelta a las pasiones de la carne. Cuando nosotros tenemos podemos decirlo así, una actividad sexual desenfrenada, caemos en la fornicación, en el adulterio, en la homosexualidad, en el bestialismo, en la perversión, estamos preparando el terreno para que se desarrollen en nosotros enfermedades gravísimas. Y Dios no quiere que vivamos conforme a las concupiscencias que son comunes en los hombres, sino que vivamos según su voluntad. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que os abstengáis de toda actividad sexual anómala, de toda actividad sexual fuera de los patrones que Dios ha establecido en su palabra. La relación sexual es hermosa, es nítida, pero dentro del matrimonio. Toda relación sexual premarital y toda relación sexual extramarital es condenada por la palabra de Dios. Pero si usted persiste en mantener ese tipo de relación sexual, va a sufrir. ¿Y dónde va a sufrir? En su carne. Su carne se va a deteriorar. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, y tenemos que apresurarnos, que todo pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca ¿contra quién? No solo contra Dios, peca contra sí mismo, peca contra su cuerpo. Y en el cuerpo va a cosechar, va a sufrir el castigo que le corresponde debido a ese pecado. Por eso, hermanos amados, el libertinaje sexual que hoy existe, lamentablemente no solo en el mundo, sino también en la iglesia, es la causa de muchas enfermedades. Y hasta que la persona se arrepienta, no va a ser sanado de esa enfermedad. Puede ir con los doctores más famosos, los grandes especialistas, y puede invertir millones de pesos devaluados, pero no va a sanar hasta que se arrepienta y ponga su vida en orden. Miremos otro pasaje aquí en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y ustedes notarán, hermanos, que en el pasaje que narra la institución de la Santa Cena, al final del versículo dice de la siguiente manera, por el versículo 29, perdone. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Habla de personas que estaban debilitadas, personas que estaban enfermas por no discernir el cuerpo de Cristo, y por lo tanto cayeron bajo juicio divino. Aún siendo cristianos, somos juzgados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está hablando de debilidades, está hablando de enfermedades físicas que se desarrollan por no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe cuál es el cuerpo de Cristo? Habla del cuerpo que fue inmolado en la cruz, donde Cristo llevó las enfermedades, donde Cristo sufrió los dolores. Al no discernir eso, que la enfermedad, que la sanidad es parte de la expiación, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz,
entonces vamos a sufrir enfermedades que nos pueden llevar aún hasta la misma muerte. Dice, hay debilitados, hay enfermos entre nosotros y aún muchos que duermen. Ya pasaron a mejor vida, ya murieron, por no haber discernido que la solución para nuestras enfermedades está ¿dónde? Óigalo bien, no está en la medicina, está en la expiación que Cristo obró en la cruz del Calvario. La medicina ha progresado, los avances de la medicina son notorios, han habido tantos descubrimientos, han desarrollado tratamientos y medicamentos, hermanos, que combaten muchas enfermedades. Pero la medicina muchas veces es impotente ante la enfermedad. Llega el momento en que el doctor dice, ya hicimos todo lo que pudimos y ya no hay remedio. Y lo mandan uno a la casa, a estar con su familia los últimos días, lo desahucian y dicen, bueno, esto es solo un milagro de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora la Biblia dice que Dios permite esas enfermedades, muchos debilitados, muchos enfermos, para que no seamos condenados con el mundo. Porque si persistimos en seguir viviendo como hemos vivido ese momento, una vida libertina, una vida licenciosa, no solamente vamos a morir físicamente, vamos a morir espiritualmente. Vamos a ser condenados con el mundo. Entonces Dios, en prevención a eso, permite que se desarrolle la enfermedad en nosotros para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, para que no tengamos que ser juzgados y eventualmente condenados con el resto del mundo inconverso. Ahora, la enfermedad en los inconversos es para juicio, hermanos. Y ustedes allí pueden encontrar muchos pasajes bíblicos. Vamos a buscar solamente en 1 Samuel capítulo 25. Ustedes podrán leer los demás pasajes que hemos mencionado. 1 Samuel capítulo 25. Este es un caso que vamos a mencionar nuevamente el día de mañana, pero mire lo que dice aquí en 1 Samuel 25 y en el versículo 36. Y Abigail se vino a Nabal, que era su esposo, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre en él y estaba muy borracho, por lo cual ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente. Pero a la mañana cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer estas cosas y se le amorteció el corazón y quedóse como una piedra. Y pasados 10 días Jehová hirió a Nabal. ¿Y Nabal qué? Nabal murió. Nabal era un hombre muy malo. Su esposa misma lo reconoció. Dice aquí, hermanos amados, voy a buscar el versículo. En el versículo 25, no ponga ahora mi Señor su corazón a aquel hombre brusco, despiadado, cruel, a Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la locura está en él. Era un hombre malo, de entrañas, de maldad. Y además de eso, ¿era qué? Era borracho, le gustaba el alcohol, se embriagaba. Hoy tal vez lo clasificaríamos como un alcohólico. ¿Y cuál fue el resultado? Le dio una apoplejía, su corazón se le quedó como una piedra. Y a los 10 días exactos dice, Jehová le hirió y el hombre murió. Fue un castigo divino, porque este hombre era malo, era perverso. Y llegó el día en que Dios tuvo que tomar medidas, y esas medidas fueron para él finales. El hombre murió, y seguramente hoy, si nosotros tuviéramos algún tipo de revelación, este hombre está en el infierno. Entonces las enfermedades para los impíos muchas veces no son actos disciplinarios para corregir, sino que son actos judiciales para condenar a la persona al lugar que le corresponde por ser un hijo del diablo. Tercero, la enfermedad como herencia, como resultado de los pecados de los antepasados. Aquí tendríamos que hablar de las maldiciones ancestrales, pero vamos a buscar algunos versículos, hermanos, donde podemos ver que hay enfermedades que se desarrollan en nosotros como resultado del pecado de nuestros antepasados. Y no tienen que ser siempre enfermedades demasiado graves, sino que pueden ser enfermedades
bastante sencillas. Por ejemplo, aquí en Job 17, versículo 5. Job 17, 5. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. El que usa de la adulación, el que usa de la hipocresía con su prójimo. Hay otra versión que dice, el que traiciona a su prójimo. ¿Qué va a suceder? Sus hijos van a sufrir las consecuencias. Los padres comieron las uvas agraces y los hijos tuvieron la dentera. Los hijos, dice, desfallezcan los ojos de quienes. Esa podría ser la razón porque muchos de nosotros tenemos un desgaste visual. Nuestros ojos han perdido su capacidad de ver o de cerca o de lejos. Puede ser un pecado ancestral, que nuestros padres no fueron sinceros, usaron de la hipocresía, de la adulación. Y la Biblia dice que los hijos van a sufrir las consecuencias finales. Vamos al libro de Números. Libro de Números, capítulo 14. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, que Pedro en la puerta de la Hermosa, según Hechos capítulo 3, le ministró sanidad a un hombre que era cojo desde cuándo? Desde el vientre de su madre nació cojo. No por culpa de él, sino por culpa de sus antepasados. Pablo en Hechos capítulo 16, en la ciudad de Listra, encontró también a un hombre que era cojo desde el vientre de su madre y lo sanó y lo restauró a plena salud. ¿Por qué era cojo ese hombre? No por pecado propio, sino por pecado ajeno, por el pecado de sus antepasados. Muchas enfermedades son transmitidas a través de los genes. Hemos oído hablar de genes, enfermedades genéticas, de la propensidad en ciertas familias hacia ciertas enfermedades. Yo creo que esto lo he mencionado antes. Mi familia, la familia Parrish, es de origen inglés. Una rama de la familia Parrish se fue a vivir a Australia, otra a Nueva Zelanda y una se fue al Canadá. Y yo nací en el Canadá de padres canadienses. Pues estando con mis familiares hace un mes más o menos, allá en el Canadá nos pusimos a hablar acerca de nuestros antepasados y descubrimos que todos mis tíos y mis tías murieron del corazón. En la familia Parrish no hay un solo caso de cáncer. No sé, el cáncer es desconocido en nuestra familia. Y no hay un caso de diabetes, la diabetes es desconocida en nuestra familia. Pero todos mis ascendientes, tíos y tías y otros miembros de la familia que pasaron ya, ojalá, a mejor vida, pero sabiendo que algunos eran conversos quizás a peor vida, todos murieron del corazón. Eso demuestra que en la familia Parrish hay una tendencia, una propensidad ¿a qué? A las enfermedades de origen cardíaco. Y eso me obliga a mí ¿a qué? A cuidarme, a tomar medidas dietéticas, nutricionales, para no engordarme demasiado. Yo no como carne con grasa. Si me sirven un trozo de carne que tiene mucha grasa, yo le quito la grasa. No me la como, porque yo sé que eso puede tapar el colesterol, puede tapar las arterias o las venas, y eso puede provocar un infarto. Entonces, uno tiene, a sabiendas del historial médico de la familia, uno tiene que tomar medidas. Si usted sabe que en sus antepasados hubo mucha diabetes, ¿qué debería hacer? Evitar los azúcares, evitar tomar mucha Coca-Cola y otras bebidas gaseosas, evitar los almidones, no dejarse engordar, comer poco, hacer ejercicio, mantener una mente positiva, etcétera, etcétera, porque uno sabe que hay una propensidad a cierto tipo de enfermedades. Pero yo he visto personas que vienen de familias diabéticas que se dejan, hermanos, ir y se engordan excesivamente, y esa es la antesala a la diabetes. Ya por ahí a los 35, 38, 40 años resultan con diabetes. Si hubieran tomado medidas preventivas, no les hubiera sucedido eso. Es mejor prevenir que lamentar, es mejor prevenir que tener el día de mañana que curar. Es más fácil la prevención que la curación. Bueno, vamos a ver algunos casos aquí, hermanos, de enfermedades genéticas. Segunda de Samuel, enfermedades hereditarias que pasan a través del linaje familiar.
¿Cuántos recuerdan usted la historia de Joab? Joab era un general del ejército de David. Y tenía un compañero de armas que también era un guerrero valiente llamado Abner. Pues Joab tenía un hermanito llamado Asael que le agarró inquina, le agarró odio a Abner y lo intentó matar. Y Abner, que era un experto guerrero, le dijo a Asael: no insistas, vas a sufrir las consecuencias. Pero el muchacho fue necio, fue terco. Y llegó el día que Abner, en autodefensa, tuvo que matar a Asael. Y Joab juró que se iba a vengar. Y usando de hipocresía, mató a Abner. Aquí lo dice el versículo 27 de 2 Samuel 3. Y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente. Y allí le hirió por la quinta costilla a causa de la muerte de Asael, su hermano, y murió. Lo mató traicioneramente. Usó de hipocresía para matarlo. Y miren lo que sucedió, versículo 28, cuando David supo después de esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino por Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y miren qué juicio más terrible: que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. 5 cosas. Allí hay enfermedad, hay invalidez, hay miseria, y todo fue resultado del pecado ¿de quién? De Joab, al matar traicioneramente a un hombre inocente. Ese juicio pasó a través de las generaciones. Y hermanos, muchos de nosotros estamos sufriendo hoy por culpa de nuestros antepasados. Ellos pecaron y nosotros estamos llevando su pecado. Aquí está el caso, por ejemplo, de David. ¿Se acuerdan que David cometió un grave pecado? Primero adulterio y después homicidio. Y como resultado de las relaciones ilícitas que él tuvo, ¿con quién? Con Betsabé. ¿Qué sucedió? Ella quedó embarazada. Y al tiempo nació un niño. Pero el niño todavía era de corta edad cuando cayó enfermo y murió. Y es evidente la palabra, hermanos, que ese niño murió por el pecado ¿de quién? De David. Aquí lo dice en el versículo 14, el capítulo 12 del mismo libro de 2 Samuel: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Versículo 15, y Jehová hirió al niño, que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente, y dice el versículo 18, y al 7º día murió el niño. El niño enfermó y murió por culpa del pecado ¿de quién? De su padre. De modo que hay enfermedades de origen genético, de origen espiritual, son transferencia de espíritus a través de las generaciones. Y esto tiene que ser descubierto y lidiado, hermanos amados. Cuarto, hay enfermedades que son aguijones de la carne. Yo he tenido hermanitas que me dicen: ay, hermano, yo tengo un aguijón en la carne y tengo una enfermedad. Yo le digo: hermana, cuando usted tenga las visiones que tuvo Pablo, entonces puede tener un aguijón en la carne. Tiene derecho a su aguijón. Cuando Dios la use como Dios usó al apóstol Pablo, entonces quizás tenga necesidad de un aguijón para mantenerla a usted en humildad y en sencillez de corazón. Estos aguijones no atacan a cualquiera. Estos aguijones son permitidos por Dios, ¿para qué? Para evitar que el hombre se enaltezca sobremanera. Pablo había tenido unas experiencias místicas, si lo queremos llamar así, extraordinarias. Había sido llevado al tercer cielo y había visto cosas que él no podía describir. Y Pablo tenía la tendencia al orgullo espiritual. ¿Sabe por qué a Dios no nos puede usar a algunos de nosotros? Porque tenemos la misma tendencia. Porque si Dios nos empezara a usar, nos hincharíamos, y la Biblia dice que antes de la caída es la ¿qué? La soberbia, la altivez, es el orgullo. Entonces, para prevenir la destrucción de su siervo, Dios le permitió un aguijón. Pablo dijo: yo tengo un aguijón en la carne y he orado intensamente, he orado 3 veces que Dios me quite este aguijón, y Dios dice: no, bástate mi gracia, porque en la debilidad mi fortaleza se perfecciona.
¿Y qué era el aguijón de Pablo? Pues no sabemos exactamente. Él mismo confiesa que era un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás. Era un aguijón en la carne que podía ser su naturaleza humana o podía ser su cuerpo físico. Algunos creen que tal vez Pablo tenía una debilidad, algún pecado de inmoralidad. Por ser soltero y por andar con jóvenes, algunos han dicho hasta tenía tendencias homosexuales. La Biblia no enseña eso. Pero usted sabe que la gente especula. En otra ocasión, Pablo, aquí están los textos, hermanos, en Gálatas, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, dice que Pablo tenía malos los ojos. Se le había deteriorado la vista, de tal manera que los hermanos de Gálatas hasta se ofrecieron, si hubiera sido posible, sacarse los ojos para dárselos a él. En ese tiempo no habían trasplantes de órganos, y aún hoy todavía no ha habido ningún trasplante de ojos. Ha habido de hígado, y ha habido de corazón, y ha habido de riñón, y ha habido de otros órganos, pero jamás de los ojos. Pero Pablo insinúa eso, dice, si fuera posible ellos se hubieran sacado los ojos por dármelos, porque parece que él tenía dañada la vista. En otro lugar, aquí está el pasaje bíblico, usted lo pueden buscar después, 2 Corintios 10:10, dice que Pablo, su presencia física era flaca y su palabra era abominable. ¿Saben lo que dicen algunos? Que Pablo tartamudeaba. Y puede ser cierto, porque cuando él llegó a una iglesia, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, del versículo 7 al versículo 11, él alargó el discurso ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. ¿Ustedes creen que yo predico largo? ¡Ja! Pablo predicaba, pero a medianoche había un jovencito que estaba sentado en el pretil de la ventana, cabeceó y se fue de cabeza 3 pisos, cayó en la calle. Y se abrió la morra, ¿ah? Y quedó muerto. Y Pablo tuvo que suspender el culto, bajó y le ministró al muerto. Y el muchacho revivió. ¿Y qué hizo Pablo? Volvió a la carga, reinició el culto, reinició el sermón y alargó el discurso ¿hasta qué horas? Hasta el amanecer. Predicó toda la noche, de 6 a 6. ¿Ah? Pero algunos dicen que él predicaba largo porque le costaba mucho predicar. Él no era un orador de aquellos con pico de oro, como Demóstenes, sino y no le salían las palabras, él tartamudeaba. Pues yo no sé si es cierto o no. Él dice ahí en el pasaje que les mencioné en 2 Corintios 10:10, que su palabra era como abominable. Escucharlo no era fácil. La gente se desesperaba porque veía que Pablo con mucho esfuerzo trataba de transmitir la palabra de Dios, pero no le salían las palabras en una forma así libre, fluida. Entonces no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, pero ciertamente él tenía un aguijón. No, esto, mi hermano, yo he conocido 2, 3 siervos de Dios que tenían un aguijón. ¿Saben? Uno de ellos se llamaba, bueno, yo no lo conocí porque fue antes de mi tiempo, pero se llamaba Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue el predicador más grande que tuvo Inglaterra. Aún en el siglo pasado sus sermones eran publicados en los periódicos, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Él pastoreaba el tabernáculo metropolitano en la ciudad de Londres, y allí llegaba, pero la crema innata de la sociedad británica. Pero cuando él predicaba un buen sermón y empezaba a sentirse muy... los impresioné. ¿Eh? Al otro día amanecía con gota. Él sufría de gota. Ese era su aguijón. Y en su dolor él tenía que clamar a Dios y humillar: Señor, perdóname por mi actitud de suficiencia propia y etcétera, etcétera. Y entonces la enfermedad bajaba. Ese era su aguijón. Y es posible que algunos siervos de Dios tengan este problema. Pero usted, hermanita y hermanito, no se haga de su aguijón. Su suegra no es su aguijón. Su vecina, ella tenía una ulceración, una infección, ya sea en la vagina, la matriz, que emanaba constantemente sangre. Y aunque tal vez la habían cauterizado, no habían podido detener el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque era espiritual. Y yo les puedo decir, hermanos amados, cuando la enfermedad de origen espiritual, los médicos son impotentes. Les voy a dar unos versículos ahorita que no están allí en la lista. Deuteronomio 28.
Deuteronomio 28. ¿Listos? Dice en el versículo 22, Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo. ¿Saben ustedes? Hay muchos predicadores que dicen que Dios no enferma a nadie. Esta es una falsa doctrina, lo digo aquí públicamente. Porque ¿quién hirió? Según Deuteronomio 28. Jehová herirte de tisis. ¿Y qué es tisis? Tuberculosis. Y de fiebre. Y sigamos leyendo en el mismo capítulo, versículo 27. Jehová te herirá de la plaga de Egipto y con almorranas y con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. ¿Tendrá la medicina un remedio para una enfermedad de esta clase? ¿Puede la medicina curar la psoriasis? No puede. La psoriasis es una enfermedad de la piel, que la piel se escama. Es algo como una sarna, pero no es sarna. ¿Pero pueden los doctores curar la sarna? No pueden. Mire, hermanos, los doctores son impotentes ante muchas enfermedades. ¿Saben ustedes que los doctores no pueden ni curar una simple gripe o gripa? ¿Pueden o no pueden? ¡No pueden! Usted se toma lo que le ofrezcan, una aspirina o lo que sea, pero la enfermedad va a seguir su curso. A los 3-4 días usted va a sentirse bien, pero no es por causa de la medicina, solo que la enfermedad siguió su curso hasta que salió de su cuerpo. Nosotros le tenemos demasiada fe a la medicina, hermanos, y tenemos que reconocer que la medicina, aunque ha sido benevolente con la humanidad, sin embargo es impotente ante un gran número de enfermedades. Noten bien aquí en el versículo 35, herirte a Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, sin que pueda ser curado. ¿Habrá algún remedio para una enfermedad de origen espiritual? No hay, solo hay alivio, solo hay mejoría, pero no hay curación. Vamos a Jeremías capítulo 31. Ay, Padre Santo, ¿cómo se va el tiempo cuando uno está parado aquí enfrente, hermano Armando? Cuando uno está sentado allí parece una eternidad, ¿no? Pero cuando uno pasa aquí a la plataforma, así se va el tiempo. Jeremías 31, versículo 12, porque así ha dicho Jehová, desahuciado es tu quebrantamiento y dificultosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para salud, no hay para ti eficaces medicamentos. ¿Ven ustedes que hay ciertas enfermedades para las cuales no hay eficaces medicamentos? Es 30, perdonen, Jeremías 30, versículo 12 y 13. En Proverbios, en el capítulo 29, versículo 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él, ¿qué? Medicina. Cuando la enfermedad es a causa del pecado, no va a haber medicina, la persona no va a ser sanada hasta que se arrepienta de su pecado. Y el pecado aquí que se menciona es el pecado de la rebelión. Ha endurecido su cerviz, se ha encaprichado, no ha querido reconocer y confesar su pecado, no habrá para él medicina. Bueno, vamos a ver de último, hermanos, en punto 6, la manifestación, la enfermedad como manifestación demoníaca. Y allí van a encontrar ustedes una lista de enfermedades demoníacas, y vamos a mencionarlas rápidamente. Primero, la sarna de Job. Y la sarna no era verdaderamente una sarna, era una apostema, era un tumor, era una maligna pústula que se desarrolló en su cuerpo y que se internalizó, hizo metástasis en él. Y Job tuvo pues sus órganos vitales, como el hígado, el riñón y otros, se deterioraron en grande manera a causa de la enfermedad. O sea, la enfermedad invadió su cuerpo, no solamente fue externa en la piel, sino que invadió su cuerpo. Segundo, la epilepsia. ¿Se acuerdan del niño epiléptico de Mateo capítulo 17? Un hombre trajo a su hijo a Jesús. Los discípulos dijeron, no tiene que esperar a Jesús, nosotros sabemos echar fuera demonios. Intentaron y no lo lograron. Y en eso llegó Jesús, intervino en el momento más oportuno. ¿Y Jesús qué hizo? Reprendió el demonio y el demonio salió el niño. ¿Qué tenía este niño? Epilepsia. Le daban convulsiones, le daban ataques, caía en el suelo, se devanaban, se desgarraba, a veces el demonio lo tiraba en el agua para ahogarlo, a veces lo tiraba en el fuego para quemarlo, los ataques le daban en forma repentina, era una zozobra continua en el hogar por culpa de este niño. Pero esta enfermedad era provocada ¿por qué? Por un demonio. ¿Pueden los doctores curar la epilepsia? ¿Pueden? ¿La controlan con qué? Con pastillas, con drogas, pero no la curan.
es de origen satánico. Tercero, la ceguera. No toda ceguera es satánica, pero aquí hay un caso de ceguera. El hermano Armando leyó este pasaje cuando habló de los niveles de guerra espiritual. Un ciego y mudo, endemoniado, que no podía ver, no podía hablar. Y cuando Cristo echó fuera el demonio, ¿qué pasó? El hombre recobró el sentido de la vista y recobró el habla. El demonio salió de él. Estaba enfermo, pero con una enfermedad espiritual. La locura, el caso del endemoniado gadareno, trastornado, disvariaba, era un maniático, pero de los más peligrosos, porque atacaba a la gente, andaba por los montes, andaba por los sepulcros, estaba totalmente enajenado, y cuando Cristo lo curó, dice que estaba en su sano juicio, recobró la cordura. Amén. Y la Biblia dice ahí en Hechos, en Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 7, que la opresión enloquece al sabio. ¿Qué hace la opresión del maligno? Enloquece, trastorna la mente aún del hombre más sabio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando venía el demonio y se manifestaba en Saúl, Saúl andaba por su palacio hablando incoherencias? ¿Se acuerdan? Disvariaba. En la versión antigua, que es la que yo uso, dice que andaba con transportes de profeta, profetizando sandeces, ¿no? Porque estaba loco, temporalmente loco, por la operación del demonio en él. Y las muchas enfermedades mentales, hermanos, son producto de espíritus malos, y hoy solo las controlan con drogas, pero no las pueden curar. Aquí hay otro, miremos el punto 6, fiebre. La suegra de Pedro, ¿se acuerdan que la suegra de Pedro cayó en cama con una elevada temperatura, una calentura, pero de aquellas más violentas? Y Pedro excepcionalmente amaba a su suegra, y fue y llamó a Jesús. Jesús le fue a ministrar, y dice que Jesús se colocó sobre ella y reprendió la fiebre, la calentura. ¿Por qué la reprendió? Uno no reprende una fuerza, uno no reprende un objeto inanimado. Jesús discernió que esa fiebre era provocada, ¿por qué? Por un demonio. Y cuando Cristo reprendió el demonio salió de la suegra, y ella mismo se levantó, la fiebre, se levantó y se metió a la cocina y preparó alimentos para Jesús y para sus discípulos. Esa fiebre era diabólica. No, con esto no digo que todas las fiebres sean diabólicas, pero muchas pueden ser. Ahí están los ejemplos, hermanos. Hay enfermedades de origen satánico, y esas enfermedades solo salen ante una oración de guerra. Hay que atar, hay que reprender, hay que evitar la resistencia de los demonios, hay que ordenarles que salgan y que vayan al lugar que Dios ha aparejado para ellos. Yo creo que hoy hay muchas personas enfermas aquí en este lugar, unos con enfermedades naturales y otros con enfermedades sobrenaturales. Y debido a lo avanzado de la hora vamos a ministrar, y voy a pedirle, hermanos, que los que son parte del equipo de la Iglesia de Liberación, que se coloquen en lugares que les sean asignados, porque vamos a orar primero por la sanidad de las enfermedades naturales y después por la sanidad de las enfermedades sobrenaturales. ¿Cuántos de ustedes tienen algún problema físico? Tal vez no demasiado grave, tal vez es una uña encarnada, pero ese es un problema físico que como martiriza, ¿no? Tal vez tiene una muela coca, y eso no es grave, no lo va a matar, pero cómo produce dolor, ¿no? No lo deja uno estar tranquilo. Pues hay enfermedades que no son fatales, pero que sí le roban la felicidad y la tranquilidad. Vamos a orar por las enfermedades naturales y después por las sobrenaturales. Y queremos, hermanos, de que estén preparados. De modo que vamos a orar. Yo quiero que todos cierren sus ojos y todos levanten sus manos. Y vamos a orar, y si usted tiene una enfermedad de origen natural, va a ser sanado en este momento. La Biblia dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Yo voy a orar por ustedes para que el Señor toque su cuerpo y sane su cuerpo. No podemos pedirle a los enfermos que pasen al frente porque no hay lugar suficiente aquí, no hay espacio. Pero allí donde está el Espíritu Santo lo puede visitar. Para Él no hay distancias ni hay barreras. Amén. Jesús a veces ungía, a veces tocaba, pero a veces solamente por medio de la oración Él ministraba sanidad, y es lo que vamos a hacer en esta tarde. ¿Ya tienen sus manos levantadas? ¿Ya tienen sus corazones levantados hacia el cielo? Usted no va a orar, yo voy a orar por ustedes. Y usted deje que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera en su vida. Vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos al trono de la gracia, no por méritos propios, sino por los méritos del Señor Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros tengamos, sino por la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias por la libre entrada. Gracias por el acceso directo que tenemos a la sala del trono. Gracias porque nos podemos presentar delante de ti en plena certidumbre, fe, sin temores,
sin dudas de ninguna clase, porque somos aceptos en el amado. Tú nos invitas, tú nos facultas para venir a ti en todo tiempo de necesidad. Y tú ves, Señor, aquí a tu pueblo, cientos tras cientos de hermanos en Cristo Jesús que están afectados en el área de la salud, que están quebrantados, que son víctimas de enfermedades naturales o sobrenaturales. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, en base a su sacrificio redentor, yo te pido que tú intervengas. Envía tu espíritu de vida en Cristo Jesús. Que tu espíritu venga a vivificar, que tu espíritu venga a sanar, que tu espíritu venga a restaurar. Yo reprendo toda enfermedad que se haya formado en el cuerpo de los hijos de Dios. Yo reprendo esas enfermedades naturales que son provocadas por virus, por gérmenes, por bacterias, por hongos, por parásitos. Yo te ordeno a ti, enfermedad, que desaparezcas en este momento. Yo transfiero los beneficios de la cruz de Cristo. Yo aplico la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, por medio de la fe que Dios ha inculcado en el corazón de sus hijos en esta tarde, yo ministro sanidad. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Recibe tu sanidad por medio de la oración de fe. Recibe tu sanidad por medio de la imposición de manos. Recibe tu sanidad por medio de la unción con aceite. Recibe la sanidad que Cristo, por medio de su muerte y resurrección, obtuvo hace 2000 años. Por medio de la fe actualizamos ese sacrificio y trasladamos ese sacrificio hasta nuestros días. Sé sano, sé sano, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, hermano y hermana, deje de pedir, empiece a agradecer lo que Dios ha hecho. La fe se expresa a través de la alabanza, la fe se expresa a través del agradecimiento. Empiece a darle gracias a Dios porque le ha sanado. Ahí está el Espíritu Santo, ahí están los ángeles de Dios ministrando. Y usted entre en alabanza y va a ver que el Espíritu Santo va a destruir cualquier infección, cualquier dolencia. El Espíritu Santo va a destruir cualquier malestar que usted sienta en cualquier parte de su cuerpo. Reciba su sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, por medio de los beneficios redentores de Cristo Jesús en la cruz. Levante su voz y dé gracias a Dios. Eso es así, pero en sus propias palabras. Es un acto de fe. Si usted cree que Dios le ha tocado, le ha sanado en esta tarde, empiece a dar gracias. Gracias, Señor, porque me has sanado. Me has sanado esa enfermedad que me agobiaba. Gracias porque has tocado los diferentes miembros de mi cuerpo para sanarme. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora, hermanos, siéntense, por favor, vamos a hacer una oración de reprensión. Los hermanos del equipo de liberación van a estar atentos mientras yo reprendo. Es posible que hayan algunas manifestaciones, si las hay. Si usted ve que un hermano reacciona ante la oración, pues esté dispuesto a acercarse a él con las bolsitas para que el hermano pueda expulsar los espíritus malos. Los espíritus malos salen a través de suspiros, de bostezos, de eructos. Muchas veces los espíritus malos salen gritando, salen vomitando. Muchas veces los demonios se manifiestan tenuemente o violentamente. Nosotros no vamos a decirle al Señor cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Vamos a ministrar, y ustedes, si tienen alguna afección provocada por la presencia de un espíritu malo en alguna parte de su cuerpo, deje que el Espíritu Santo lo toque y lo sane. Deje que el Espíritu Santo lo toque y lo libre. Amén. Ahora cierren sus ojos y estén en una actitud total de rendición. Ustedes no van a decir ni amén, ni aleluya, ustedes no van a orar, ustedes no van a pedir. Eso ya lo han hecho miles de veces. Ahorita van a dejar que el Espíritu Santo les ministre. No resistan ninguna reacción, no importa cómo sea ni dónde sea. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Y ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad que he recibido de Dios a través del Espíritu Santo, yo vengo contra todo espíritu de enfermedad que está obrando en los cuerpos de los hijos de Dios. Yo vengo contra todo espíritu de enfermedad que está operando en músculos, en órganos, en huesos, en tejidos, en nervios. Te ordeno a ti, Satán, que quites tu mano de encima de los cuerpos de los hijos de Dios, porque estos cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el templo de Dios santo es. Y la Biblia dice que el que tocare, el que dañare, el que violare, el que destruyere el templo de Dios, al tal Dios destruirá. Y yo pronuncio juicio de maldición sobre Satanás, sobre su reino.
juicio de maldición sobre los demonios causantes de las enfermedades. Y ahora te ordeno a ti, Satanás, que salgas. Vete, espíritu de enfermedad, vete dolencia, vete dolama, vete achaque, vete tormento, vete malestar, vete en este momento, sal de las interioridades del cuerpo, sal de todos los órganos, sal de las partes bajas, sal de los órganos internos, sal de los órganos vitales, sal del corazón, sal del hígado, sal del riñón, sal del estómago, sal de los intestinos, sal de los pulmones, sal de los riñones, sal de la vejiga, sal de los órganos de reproducción, de la matriz, de los ovarios, sal de los testículos y de las glándulas seminales. Sal, en el nombre de Cristo Jesús. No te resistas, no te detengas. Te vas al lugar que he desaparejado para ti. Te vas a las tinieblas de afuera. Te vas a los lugares oscuros y lúgubres de la tierra. Te vas a las profundidades de la mar. Te vas a los lugares desérticos. Te vas a la soledad. Te vas a la sequedad. Te vas lejos en el nombre de Cristo Jesús. Sal del cuerpo de los hijos de Dios. Eso es. No resista la manifestación de Dios. Deje que ocurra lo que va a ocurrir. No tenga pena, no tenga vergüenza. ¿Qué importa cómo reaccionen? Lo importante es salir de aquí libre. Lo importante es salir de aquí sano. Deje que el Espíritu Santo le ministre. No se distraiga. No mire a su alrededor. No sea curioso. Usted necesita a Dios también, porque hay demonios en su vida que lo están agobiando, que lo están oprimiendo. Hay demonios que están evitando que usted viva una vida de victoria en Cristo Jesús. Vengo en el nombre de Cristo Jesús contra las enfermedades del corazón. Sí, toda alta presión o hipertensión. Vengo contra las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio, las enfermedades de las venas, las enfermedades de las arterias, las enfermedades de los vasos capilares. Vengo contra toda enfermedad cardíaca en el nombre de Cristo, los paros cardíacos, los infartos. Sí, en el nombre de Jesús, sal del corazón de los hijos de Dios ahora mismo. La glaucoma, el cáncer, la catarata, la conjuntivitis. Sí, todos los demonios que quisieran empañar la vista y destruir la vista, los espíritus de ceguera, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Sal de los nervios ópticos, sal de los globos, de los ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Te vas demonio, te vas demonio. El Señor Cristo está aquí como poderoso gigante. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el sanador, Él es el libertador. Vengo contra las úlceras. Vengo contra la gastritis y las úlceras que la gastritis produce en el estómago, sí, en las paredes estomacales e intestinales. Fuera del colon, el colon inflamable, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todos los demonios que operan en cualquier parte del cuerpo tienen que salir, ahora mismo, eso es. Usted, hermano y hermana, rinda hacia el Señor. No debe estar mirando, porque cuando usted está mirando está diciendo, yo no necesito ayuda, yo estoy bien así como estoy. Y está equivocado, porque usted también tiene algún problema físico que pudiera ser de origen espiritual. No se lo lleve a casa, no deje que esa enfermedad se desarrolle y que por fin lo mate. Ahora mismo, entréguese al Señor para que el Señor lo limpie, para que el Señor lo liberte, para que el Señor pueda restaurarlo a plena salud en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. El que ha comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias por la sanidad. Gracias por la fortaleza, gracias por la vida que encontramos en Cristo Jesús. El espíritu de vida nos libra del espíritu de muerte que opera en nuestros miembros. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido algo de liberación en esta tarde? Levanten sus manos, aplaudan las manos y glorifiquen al Señor Jesús. Él es el que merece la honra, Él es el que merece la gloria, Él es el que merece el tributo, Él es el que merece el homenaje de nuestros corazones. Puestos en pie, hermanos, levantemos la mano y empecemos a glorificar al Señor con todo el corazón, en forma jubilosa, en forma exuberante. Digamos, Señor, gracias por la libertad en Cristo Jesús, gracias por la sanidad de nuestro cuerpo, gracias por la sanidad de nuestra mente, gracias porque tú nos sanas nuestras emociones, sanas nuestros órganos. Tú quieres liberarnos.